Saludos a todos y bienvenidos. Primero que todo, vamos a pedirle que le den share y like a este video porque voy a traer un tema muy interesante para todos. En los últimos meses hemos escuchado noticias de todo tipo: sequía, embalses faltos de agua, olas de calor bien intensas y unas inundaciones que obviamente preocupan a todos en distintas partes del mundo. Esto no pasa solamente aquí en Puerto Rico, es bien importante que sepamos eso. Pero aquí en Puerto Rico también a cada rato vivimos periodos donde el agua se vuelve el principal tema de conversación. Y es normal que ante todo esto, mucha gente se haga una pregunta que, para mi entender, es muy válida. ¿Será posible que algún día la Tierra se quede sin agua? Hoy quiero contestar exactamente esa pregunta y un par de cosas más, porque no nos vamos a quedar ahí. Pero antes, quiero dejar algo súper claro, señores. Este episodio, yo como persona, como divulgador científico, no busco meter miedo, ni decir que mañana nos vamos a quedar secos, sin agua, para nada. Esa no es mi intención. Todo lo contrario. La idea entonces es entender qué está pasando, en verdad, qué dice la ciencia y por qué nuestro planeta sigue siendo un lugar extraordinario. Porque está más que claro que cuando uno entiende cómo funciona su mundo, también entonces aprende a valorarlo mucho más. Eso estamos claros, ¿verdad que sí? Y para responder esto, no nos vamos a quedar solo mirando hacia la Tierra, vamos a viajar a dos planetas que nos cuentan una historia completamente distinta. Se trata de Marte y se trata de Venus. Así que vamos a viajar hacia estos dos planetas para poder entender un poco también el nuestro. Pero ¿un planeta puede perder toda su agua? La respuesta corta es: depende de qué tipo de agua estemos hablando. Oigan bien, porque cuando pensamos en la Tierra, vemos océanos gigantes, ¿verdad? Vemos ríos, vemos lagos, vemos lluvia cayendo y yo creo que da la impresión, yo creo no, da la impresión que el agua sobra, ¿verdad? Pero hay un dato que siempre sorprende. Como aproximadamente el 97% del agua del planeta es salada y casi el 3% que queda, la mayor parte está congelada en polo norte, polo sur o bajo la misma tierra también, nos queda menos del 1% disponible de forma fácil para nuestro consumo. Eso cambia la cosa, ¿verdad que sí? Así que la pregunta también cambia por completo. Ya no es tanto si va a acabarse el agua, sino que si siempre vamos a tener acceso al agua dulce que necesitamos. Y aquí es donde entra algo muy interesante. Aunque el agua dulce disponible sabemos que es limitada, la tecnología también ha avanzado para buscar nuevas alternativas. Una de ellas es lo que le llaman la desalinización. Para el que no sepa, esto es un proceso que permite convertir el agua del mar en agua potable. Se hace mediante sistemas como la osmosis inversa, que esto elimina la sal y otras impurezas del agua hasta lograr un líquido seguro para entonces consumirlo. Y algo curioso es que si este proceso está bien hecho, esta agua no sabe ni siquiera sal. Claro, el reto sigue siendo que este proceso requiere pero mucha energía y una infraestructura muy costosa. Por eso actualmente se utiliza solamente o principalmente como una herramienta adicional en lugares donde el agua dulce es básicamente limitada a casi nada. Así que aquí es donde la cosa se pone fascinante. El agua prácticamente no desaparece. Por ejemplo, la misma lluvia que cayó hace millones de años atrás, hoy puede ser parte del mar. Oye, es hasta posible que algunas moléculas del vaso que te estás tomando hoy se las haya bebido un dinosaurio en algún momento. Suena increíble, ¿verdad? Pero el ciclo de agua
lleva millones de años funcionando igual. El calor calienta el agua, ¿verdad? Se forman entonces las nubes. Llueve, los ríos bajan al mar y esto se repite constantemente. Interesante. Pero lo que sí está cambiando es nuestra capacidad de acceder a esa agua limpia, la contaminación, el desperdicio y además una población que sigue creciendo. Esto aumenta la presión sobre este recurso, el agua, y eso se suma los cambios en el clima también, que pueden provocar lluvias extremas en algunos lugares, mientras en otros enfrentamos algunas veces sequías cada vez más intensas. Eso es lo que estamos viviendo hoy día, ¿ok? En el mundo entero. No piensen que esto es en Puerto Rico nada más o en el Caribe. Esto es en el mundo entero. Pero eso no significa que el planeta se esté quedando sin agua. Significa que el agua a veces está donde no hace falta o llega cuando menos la esperamos. Entonces, el problema no es que el agua desaparezca. Exacto. Y para entender por qué la Tierra ha aguantado tanta agua por tanto tiempo, vamos a Marte. Hoy día, Marte es un desierto helado, frío, seco y lleno de polvo. Eso es lo que conocemos de Marte. Pero hace muchísimo tiempo era un planeta totalmente distinto a lo que conocemos hoy. Las sondas que han visitado el planeta han encontrado cauces de ríos secos ya, pero también minerales que solo se forman con agua y unas extensiones enormes que debieron ser lagos o inclusive mares. En resumen, Marte tuvo agua líquida por millones de años. ¿En serio Marte tuvo mares? Bueno, todo apunta a que sí, aunque todavía nos falta mucho por descifrar de Marte. Estamos explorándolo todavía. Y claro, uno se pregunta, pero ¿qué fue lo que pasó? Bueno, para empezar, Marte es mucho más pequeño que la Tierra y su gravedad es menor también. Así que con el tiempo fue perdiendo su atmósfera y al quedarse sin esa protección, el agua líquida ya no pudo sostenerse en la superficie. Una parte se fue al espacio y otra se quedó congelada bajo la Tierra en los polos. Yo creo que Marte nos da una lección bien grande y es que no basta tener agua, sino que tener el escenario perfecto, como lo tenemos aquí en la Tierra, para conservarla. Y antes de seguir, quiero hacer el anuncio oficial de nuestro auspiciador, Sky Safari. Simplemente, señores, la aplicación número 1 de la astronomía. Usted bájela, levante su celular, su tablet al cielo y automáticamente ve todo su entorno, todo lo que pueda haber en ese momento. Planetas, nebulosas, galaxias, cometas, todo. Y no son solo eso, sino que también con apretar un solo botoncito, usted puede aprender toda la información de ese objeto que usted está observando. Sky Safari simplemente es la aplicación número 1 y es 100% recomendada por nosotros. Bueno, y de ahí saltamos entonces a un planeta todavía más sorprendente, Venus. Muchos le dicen el hermano gemelo de la Tierra, y con razón, porque casi tiene el mismo tamaño de nuestra Tierra, pero sin embargo es el lugar más caliente de todo el sistema solar, inclusive más caliente que Mercurio, que es el planeta que está más cerca del Sol. La superficie llega a unos 869 grados Fahrenheit, una temperatura que derrite hasta plomo. ¿Y por qué pasa eso? Pues por un efecto invernadero extremo que tiene el planeta, con una atmósfera llena de dióxido de carbono que atrapa todo ese calor. Muchos científicos creen que Venus sí pudo haber tenido agua hace millones de años, pero las condiciones cambiaron por completo. ¿Cómo los planetas que empezaron tan parecidos a la Tierra ahora mismo son tan distintos? Sencillo, porque los pequeños cambios, si los dejas correr por mucho tiempo, terminan dándote resultados enormes. Eso se resume. Y aquí te hago una aclaración bien importante. Cuando hablamos del cambio climático y el calentamiento global, nadie, ni este servidor, ni nadie puede decir que la Tierra
se va a convertir en Venus. La ciencia no dice eso, señores. Lo que sí sabemos es que si sube la temperatura, se alteran las lluvias, se derriten los glaciares y entonces se complica muchísimo la disponibilidad de agua para millones de personas. Hablar de esto, mi gente, para nada es alarmismo. Es entender cómo opera nuestro planeta para tomar entonces mejores decisiones. Entonces, ¿qué es lo que hace tan especial a la Tierra? Bueno, yo les diría que es la combinación perfecta de todo, porque estamos en una distancia, en la distancia justa, yo diría, del Sol, ¿verdad? Tenemos una atmósfera que nos cuida, un campo magnético que desvía todos los vientos, la mayoría de los vientos solares, ¿ok? La gravedad perfecta para retener el aire y temperaturas que entonces dejan que el agua corra líquida, en forma líquida, por miles de millones de años. Hasta ahora no conocemos otro lugar igual. Y eso es bien importante, señores. Si miramos un futuro extremadamente lejano, claro que la historia va a cambiar. En unos 5.000 millones de años, el Sol va a entrar en otra fase. Se va a expandir y entonces la Tierra ya no será la misma, tampoco el sistema solar, todos los planetas. Pero estamos hablando de una escala de tiempo tan inmensa que nos hace comprender que la humanidad apenas lleva un instante aquí en la Tierra de existencia. La preocupación real está mucho más cerca. Cuidar entonces el agua que tenemos hoy, usarla con responsabilidad, frenar la contaminación y proteger el ecosistema que mantiene vivo este ciclo. Eso es bien, bien importante. El verdadero reto no es que el planeta se quede sin agua, señores, sino que asegurarnos que las futuras generaciones también tengan acceso a ella. Entonces, ¿nos debemos preocupar? Bueno, más que preocuparnos, debemos ocuparnos. Hay una diferencia bien grande ahí, porque la ciencia dice que la Tierra no está a punto de quedarse sin agua, pero sí nos recuerda que el agua dulce, accesible, es bien limitada y que lo que hagamos hoy cuenta. Así que cada vez que exploramos Marte, estudiamos Venus, en realidad estamos aprendiendo sobre nuestro propio hogar. Y quizás esa sea la mayor enseñanza de este episodio. Me atrevo a decir eso, porque conocer otros mundos nos ayuda a entender por qué la Tierra es un sitio tan y tan extraordinario. Si este video te pareció interesante, regálame un like, regálame un share también, compártelo, porque alguien que disfrute esto, de verdad, le va a interesar muchísimo. Estos temas son súper interesantes. Con esto, con darle share y darle like, me ayudas a que más personas entonces descubran la ciencia increíble que nos rodea a todos. Así que nos vemos en la próxima.